la primera parte de lo que yo voy a dar se llama paths seguros y de lo que vamos a platicar es de buenas prácticas para hacer referencia a archivos desde una sesión de R. Entonces, básicamente, cuando uno abre una sesión de R, siempre está apuntando a una carpeta en mi computadora, ¿no? Ustedes, ya que empezaron a trabajar en proyectos hoy, saben que a lo mejor en un proyecto está apuntando a la carpeta donde está ese proyecto. Y lo que vamos a ver es cómo hay mejores maneras de hacer referencia a los archivos dentro de mi computadora, o sea, a partir de ese lugar donde iniciamos. Si yo quiero leer un archivo, si yo quiero escribir un archivo, ¿cuál es la mejor manera de escribir la ruta a ese archivo que yo quiero escribir? Entonces, igual y pueden pensar como que, ¿por qué es importante? Y yo espero convencerlos de que hay buenas prácticas o mejores prácticas para hacer este trabajo que simplemente usar o lo que es, o bueno, o mejores herramientas para ayudarnos a hacer este trabajo, para tener un buen flujo de trabajo en el que podamos compartir fácilmente nuestros trabajos y nuestros proyectos y también que sea poco doloroso para nosotros. Entonces, lo primero es la referencia. Todo el material que está aquí está inspirado, basado y toma como referencia el material de taller What They Forgot, que está desarrollado por Cara Wu, Jenny Bryan y Jim Hester. Tiene una licencia Creative Commons 4, lo que quiere decir que lo podemos agarrar, modificar, redistribuir, pero otra vez dando atribución a los creadores y además siguiendo con una licencia Creative Commons. Entonces, bueno, es importante nada más porque estas ideas no son mías, ¿no? Son de grandes. Y lo que les voy a decir primero es como dónde empezó toda la de paths seguros o cómo nació un poco de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, no sé si llevan mucho o poco en R, pero este sticker quiere decir Everything I know is from Jenny Bryan. Todo lo que sé es de Jenny Bryan. Y es importante porque, como ya lo mencioné, el material de hoy está inspirado en ideas de Jenny Bryan. Y primero que nada voy a ver quién conoce a Jenny Bryan. Ok, muchos de ustedes no conocen a Jenny Bryan, lo cual está bien porque entonces es mi honor introducirlos a Jenny Bryan. Jenny Bryan es una desarrolladora de software en RStudio, trabaja en el equipo de Hadley Wickham y mucho de su trabajo es, como a veces le llaman, opinionated, es decir, que tienen, a veces causan un poco de, ¿cómo se dice? Pues no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y una de las cosas que ella propuso, bueno, que ella dijo en una conferencia en Nueva Zelanda, tenía sus slides y uno de los slides decía lo siguiente: si la primera línea de tu script de R es ZWD, C user, Jenny, path, bla, 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 iré a tu oficina e incendiaré tu computadora. Ahora, esto ocasionó, o sea, derivado de este slide, hubo en Twitter un montón de, pues de discusión, de gente que estaba en contra de ella, de gente que estaba a favor. Y la realidad es que yo estoy del lado de Jenny Bryan, digamos, y podrían pensar por qué, ¿no? Si ZWD es una instrucción muy común, es algo que la mayoría de nosotros hemos hecho, entonces, ¿por qué Jenny Bryan quiere incendiar mi computadora solamente por usar esta función que está en R, que está disponible y que es común? Entonces, la razón es, o sea, lo que tienen que pensar es, ¿por qué no? O sea, y esto es, la explicación es que en realidad no es muy robusto utilizar ZWD. Hay muchas cosas que pueden fallar cuando un script empieza con ZWD. ¿Qué puede fallar? Bueno, renombro algún directorio o lo muevo de lugar y este path deja de existir. Cambio mi computadora y otra vez, o sea, no necesariamente va a existir la misma ruta que estaba en ese script. Entonces, o incluso si comparto mi código, ¿no? A lo mejor ese script funciona en la computadora de Jenny o en mi computadora, pero no va a funcionar en la computadora de ustedes. Y esto es pues porque este pad es único a la computadora de cada quien. Entonces, en lo que tenemos es algo que no es reproducible y que tiene una corta vida, porque en cuanto yo cambie de compu o mueva algo en mi forma de trabajar, esta primera línea ya no va a funcionar. Pero entonces nada más quiero asegurarme de que estamos en el mismo plano. Lo que no pensé era esto de compartir pantalla. Y la siguiente pregunta es, la función ZWD, que yo ya asumí que la conocían, pero quisiera tener un mejor feedback.
de si la conocen, la usan regularmente o la conocen, pero no la han utilizado casi nunca o no la usan. Bueno, entonces básicamente todos de ustedes la conocen, de los que contestaron, y muchos de ustedes la usan, bueno, casi nadie, casi todos no la utilizan. Entonces, eso es un buen indicio, pero de todas maneras les voy a platicar un poco de cómo funciona. Entonces, el sistema de archivos de una computadora lo que nos dice es, lo que hace es que organiza y apunta al lugar en memoria en la que están almacenados todos los archivos y datos de nuestra computadora. Entonces, cuando nosotros abrimos una sesión de R, este va a apuntar a un directorio de trabajo que se va a obtener con getwd. Y bueno, setwd lo que usamos es cuando queremos cambiar el directorio de trabajo a uno que no es en el que abrimos. Entonces, lo que pueden pensar es, si abro una sesión de R, ¿a qué directorio apunta mi sesión? O sea, si yo abro una sesión de R así tal cual, ¿no? O sea, si yo hago aquí R, abro R, ¿cuál va a ser mi directorio de trabajo? Pueden incluso hacerlo, ¿no? O sea, aquí viene la instrucción, ¿no? ¿Cómo sabría? Abro una sesión de R, como yo lo acabo de hacer, y tengo que poner la instrucción getwd. Entonces, a donde apunta es a mi directorio de home, ¿no? Al home en mi caso, de mi usuario. Cada uno de ustedes van a tener diferente porque pues tienen una computadora distinta. Ok, entonces, bueno, entonces creo que todos pusieron, bueno, getwd es la función y a ninguno, no. Sí apunta, siempre apunta a un directorio, ¿no? Siempre que abre una sesión de R tiene asociado un directorio de trabajo. Y bueno, la respuesta es correcta. Ahora, ¿qué pasa si es un proyecto de RStudio? Entonces, hoy empezaron a trabajar con proyectos de RStudio. Lo que tendrían que hacer es abrir un proyecto de RStudio y revisar a dónde está apuntando. Hay varias respuestas y la correcta es, bueno, muchas son la misma escrita de diferente manera, pero están en lo correcto. Apunta al directorio donde está raíz de ese proyecto, ¿no? Entonces, esto es importante porque entonces, dependiendo de dónde inicies la sesión de R, es a dónde va a estar apuntando tu directorio de trabajo y si va a funcionar o no el código que tú escribes. Es por eso que la instrucción setwd es muy común, porque lo que uno busca cuando hace esto es plantarnos siempre en el mismo lugar, sin importar dónde empecé mi sesión de R. Ahora, aunque suene bien, la realidad es que es una mala práctica. Y aquí está lo que realmente queremos. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Nuestro objetivo para tener un flujo que sea robusto y que no se quiebre cuando yo muevo algo aunque sea chiquito, consta de dos pasos. La primera es más general y es que cada análisis de datos tiene que estar organizado en un proyecto. No tiene que ser un proyecto de RStudio. Los proyectos de RStudio son muy convenientes y muy buenos, pero en general un proyecto es una definición más general. Es simplemente una carpeta de datos que contiene todos los archivos relevantes a un trabajo particular, ¿no? Si yo estoy haciendo un análisis de, no sé, por ejemplo, un análisis de pobreza, como aquí, quiero que haya una carpeta que se llama análisis pobreza y adentro estén todos los scripts relevantes y todos los datos que voy a utilizar para el análisis. Entonces aquí yo tengo un ejemplo donde sí usé el proyecto de RStudio, por eso aquí tengo un archivo .rprog y en ese tengo código de RMDs, es decir, archivos de Markdown, código de análisis de R, datos de entrada, funciones y demás. Entonces, lo que queremos es que todo esté contenido entre una carpeta y esto nos va a ayudar a organizar y a que podamos compartir y trabajar entre varias personas en un mismo proyecto. O incluso tú mismo, para que tu proyecto no se te salga de control, ¿no? Si en 3 meses tienes que regresar a él, sabes que ahí está todo contenido. Y el segundo paso, que es lo que vamos a ahondar en esta plática, es que todo script de R en el proyecto se escribe con el supuesto de que se correrá en una sesión de R fresca, con directorio de trabajo fijado en el directorio del proyecto. ¿Ok? Entonces, pueden volverlo a leer. Todo script de R se escribe con el supuesto de que el directorio de trabajo va a ser el directorio del proyecto. Entonces, aquí eliminamos la necesidad de setwd, porque yo ya tengo claro dónde estoy parado y siempre voy a estar parado en esta carpeta, ¿no? En el lugar inicial de la carpeta.
Y bueno, pues eso es lo importante. Y ahora viene el ejemplo, para que lo piensen un poco más. Imaginémonos que tengo esta estructura, que es la que les mencioné ahí arriba, y yo tengo en mi script de 01 análisis estatal.r, lo pueden encontrar, estaría almacenado dentro de código análisis, esta función, bueno, estas dos instrucciones. setwd, la ruta hasta mi carpeta análisis, digo, hasta mi archivo de código análisis R, que es esta carpeta, y después yo leo los datos que están en la carpeta datos entrada. Entonces, quiero que piensen dos cosas, bueno, muchas cosas que les voy a ir preguntando en el Socrative. El primero es si cumple con la directiva 2 del slide anterior. Se las voy a poner. ¿Cumple con esto? Y van a responder en Socrative. Nada más pongo la pregunta y ustedes pueden ir pensando la respuesta. Entonces, la directriz era que todo script de R en el proyecto se escribe con el supuesto de que se correrá en una sesión de R fresca con directorio de trabajo fijado en el directorio del proyecto. Entonces, básicamente es si realmente el directorio de trabajo coincide con el directorio del proyecto. En la mayoría de ustedes dicen que no, y es cierto que no. ¿Por qué? Porque para que se cumpliera el segundo requisito que nosotros establecimos para tener un buen flujo de trabajo, el directorio en el que se corren todos los scripts tendría que ser por default análisis pobreza. Y aquí estamos metidos uno más, que es en el de código análisis, ¿no? Ajá, código análisis R. Entonces, lo que ocasiona esto es que para leer los datos de entrada yo me tengo que salir de la carpeta y después entrar. Pero básicamente esto no es deseable porque no queremos que cada script tenga un directorio de trabajo distinto o que cada script tenga que tener un setwd para saber cómo correrlo. Entonces, aquí por default no es algo que nos gusta, ¿no? Y pueden ver por qué ocasionaría problemas. La siguiente pregunta es si ustedes creen que esto funciona tal cual en mi computadora. Si yo lo corro, ¿va a funcionar? Ok. Entonces, algunos dicen que sí, pues en mi computadora sí va a funcionar. Pero lo que pasa, o sea, el problema realmente es que, aunque sí funciona en este momento en mi compu, en realidad es muy frágil, ¿no? Funciona en tu computadora, pues en tu computadora ya no va a funcionar porque tienes que adaptar el setwd, ¿no? Entonces podemos irnos más rápido en las que siguen, pero pueden pensar, si funciona en su computadora, la respuesta es no, porque este pad es único a mi usuario, mi computadora y demás. Podría haber una casualidad porque a veces hay una Teresa Ortiz también de alumna, pero fuera de ese caso particular está muy poco probable que funcione en su computadora. ¿Qué pasa si le nombro la carpeta del proyecto de análisis pobreza 2021? Pues otra vez va a romper, ¿no? Porque esta ruta deja de existir en cuanto yo cambio el nombre de la carpeta del proyecto. Si muevo el script, ¿qué pasa si muevo el script de carpeta? Si lo muevo de análisis estatal R a la carpeta de lectura, otra vez va a tronar, ¿no? Porque esta ruta sí va a existir, pero no va a estar alineada con el read del lim, porque para que funcione la lectura tendría que salirme dos carpetas, no una. Entonces, en general, o sea, la lección, o sea, si pueden contestarlas está bien porque ya las puse aquí, pero la lección es que en realidad no es un flujo de trabajo robusto, ¿no? Hay muchos escenarios en los que va a quebrarse y cualquier proyecto que vaya a durar más de un día, es muy posible que le ocurra alguna de estas cosas, ¿no? Que reorganices tu código y muevas el script del lugar, que te lleguen nuevos datos y quieras especificar el año en la ruta del proyecto, que cambies de computadora o que lo compartas con alguien más. Entonces, esa es la razón por la que no queremos setwd y ahora les voy a decir que sí queremos. O sea, lo que queremos es construir pads seguros que no se vayan a quebrar como lo acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Y los pads seguros van a cumplir dos cosas. La primera es que se construyen en relación a una base estable y para eso vamos a utilizar el paquete here. Y la segunda es que usan funciones del sistema de archivos. El primer paso, el primer punto ahorita se los voy a explicar, pero el segundo creo que vale la pena mencionarlo de una vez. Es muy típico que cuando nosotros construimos archivos usemos las funciones paste o strsplit, y esas son funciones que están diseñadas para trabajar con cadenas de caracteres. Entonces, por ejemplo, queremos crear la ruta a los resultados de Guanajuato. Entonces hacemos paste, datos,
diagonal y Guanajuato. Entonces, la función paste lo que va a hacer es pegar todos esos strings. Y esto no es muy conveniente porque en realidad una ruta no es una cadena de caracteres. Es otro tipo y sí está compuesto por caracteres, pero es un tipo especial. Y el peligro está en que quizá lo han encontrado con anterioridad, pero diferentes sistemas operativos tienen diferentes estándares para cómo se nombran o se escriben las rutas. Entonces, por ejemplo, se han encontrado quizá en Windows que a veces se usa diagonal inversa. Y si uno trata de correr ese código en Mac, se truena, o en Linux, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos y preferimos es utilizar funciones especializadas y para eso vamos a utilizar este paquete que se llama FS de File System y lo que nos va a ayudar es que File System es multiplataforma, es decir, cuando se van a crear las rutas como parte de la ejecución de los archivos y van a funcionar independientemente del sistema operativo en el que estemos trabajando. Entonces, otra vez, estamos ganando robustez. Vamos a minimizar fallas. Entonces, ahora les voy a platicar qué es una base estable, ¿no? Entonces, lo que yo mencionaba es que un path seguro, un path robusto, lo que nosotros buscamos, se tiene que construir con base a una base estable. Entonces, la idea aquí es que tenemos que tener un punto de partida respecto al cual vamos a empezar a construir todas nuestras rutas. Eso puede ser el directorio del proyecto, ¿no? Entonces, podemos decir, toda la lectura y todas las rutas que yo construya para leer y escribir resultados y guardar gráficas de este análisis, va a tomar como punto de partida el directorio del proyecto. ¿Y cómo podríamos construir esa base? Pues podríamos usar la función here y decir, mi base estable es el directorio del proyecto y a partir de ahí yo construyo el path hacia los datos que voy a leer. Ahora, la base estable también podría ser el directorio del usuario, es decir, mi home podría ser mi base estable y yo podría construir todas las rutas a partir de home. Esto puede o no ser conveniente, pero en final es una base estable. Y por último, pues, bueno, hay muchas posibilidades, pero otra opción u otra base estable que pueden haberse encontrado es la ubicación oficial de un software instalado. Entonces, en el sistema de archivos podemos saber dónde está instalado, por ejemplo, un paquete y construir la base estable a partir de dónde está la instalación. Y esto a veces se utiliza en programas internos. Pero bueno, esa es la definición de base estable, ¿no? Es el lugar o el punto de partida en el sistema de archivos a partir del cual yo voy a construir todas las rutas para mi análisis. Y bueno, la idea es que vamos a seguir utilizando rutas absolutas a veces, es decir, que a veces sí voy a tener que tener el nombre completo de dónde están ubicados mis datos, como el C, diagonal, Teresa, documentos, bla, bla, bla. Pero la parte importante y la parte clave para que sea robusto es siempre construir esas rutas absolutas en la ejecución del código. Es decir, no está hardcodeado, no está escrito directamente en el script, sino que está construido a partir de código en el momento de ejecución. Y eso es lo que nos va a dar la robustez. Entonces, por ejemplo, esto está bien porque estoy construyendo la ruta absoluta al archivo test, pero a partir de mi base estable, que sería path home en este caso. Esto está mal porque estoy haciendo un hard code, o sea, estoy poniendo manualmente toda la ruta de mi computadora específica. Entonces pueden pensar como va a funcionar incluso para crear un archivo temporal en su home, sin importar de quién sea la computadora. Sin embargo, pues solo funciona en la computadora de Jenny. ¿Ok? Entonces, muchas veces es necesario usar rutas absolutas. Hay muchas funciones que reciben rutas absolutas y hay veces que necesitamos crearlas, pero lo importante es no escribirlas directamente en nuestro script, sino utilizar rutas absolutas y funciones del paquete here o del paquete file system. También hay funciones de rbase que también son buenas, pero ahorita yo quiero hablar de estos otros dos paquetes, ¿no? Entonces, vamos a usar here para construir las rutas dentro del proyecto. Y la otra cosa es que son las tres cosas que hemos mencionado. Usar here para construir las rutas dentro de un proyecto. Durante el desarrollo, el directorio de trabajo debe ser en el nivel más alto siempre, es decir, va a ser en el
En el caso de los proyectos va a ser en la carpeta inicial y las rutas absolutas se construyen al ejecutar código. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces tengo el paquete file system, cargo el paquete here. Por default, cuando cargo el paquete here, también me imprime dónde está mi directorio actual o dónde está ubicado la base estable para el paquete here, que sería, como dijimos, la carpeta del proyecto. Si corro getwd, pues me dice lo mismo, es la carpeta del proyecto que se llama ejemplo-here. Y ahora les voy a decir nuestro objetivo. Nuestro objetivo es crear una ruta para leer el archivo objetivo.txt. Entonces, les voy a enseñar una función del paquete file system que me gusta mucho, que es dir_tree. Entonces, dir_tree me va a imprimir aquí el árbol de archivos que está en la carpeta en la que yo estoy parado y tiene además esquema de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, las azul fuerte, como de negrita, son carpetas, los archivos finales son archivos y en este caso los RMDs los coloreo en verde. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que si quiero leer objetivo.txt, tengo que entrar a la carpeta 1, después a la carpeta 2 y después leer el archivo objetivo.txt. Entonces, ese es nuestro objetivo. Como yo lo haría, bueno, como se haría tradicionalmente, es, ya que estoy en un proyecto de RStudio, mi directorio de trabajo es, como ya dije muchas veces, es la carpeta, entonces simplemente tengo que hacer 1.2 objetivo.txt. Entonces aquí funcionó perfecto, lo logramos, eso es lo que dice el archivo. ¿Y cómo lo haría con here? Con here lo que yo haría sería construir la ruta usando la función here y voy poniendo las palabras o los nombres de las carpetas y el nombre del archivo final. Entonces, si se fijan, cuando yo escribo here 1.2 objetivo, lo que me crea es la ruta hasta el archivo objetivo.txt. Pareciera que estas dos opciones son lo mismo, pero lo que pueden pensar es, ¿qué tal que yo estaba en Windows y yo hice mi ruta así? Cuando yo llego a Mac no me corre, pero esto es una ruta, una manera que funciona en Windows, ¿no? Por ejemplo, usar diagonales al revés. Entonces, es una de las ventajas de usar here, que siempre me va a construir la ruta bien para que lo pueda leer el sistema de archivos que yo estoy utilizando. Entonces, bueno, lo que me falta es leerlo, entonces sería readlines y ya pongo el here 1.2 objetivo.txt. Entonces, lo logramos. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón yo fijo el directorio de trabajo adentro de la carpeta 1? Si yo fijo el directorio de trabajo adentro de la carpeta 1, entonces obviamente ya no es lo mismo que yo tenía antes. Aquí estoy una carpeta adentro y esta instrucción de readlines que yo escribí originalmente, ¿qué dicen ustedes? ¿Va a funcionar o no? No, está en lo correcto. Esta no va a funcionar. Entonces, ¿por qué? Dice, porque no encuentro ese archivo directorio. Porque si yo estoy en la carpeta 1, pues ya no hay otra carpeta 1 a la que entrar y después una 2 en mi objetivo. Pero fíjense qué pasa con here. Si yo utilizo here, a pesar de que el directorio de trabajo esté fijado una carpeta adentro, here va a seguir construyendo todas las rutas utilizando como base estable el directorio del proyecto. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo muy bueno porque aunque ustedes piensen que es poco, que por qué alguien haría ese ZWD, lo hace un poco resistente al mal uso de los proyectos. Entonces, muchas veces el escenario que sí me ha pasado es que yo comparto mi proyecto esperando que abran el RProject y que todo funcione bien y que el directorio de trabajo esté bien establecido como el directorio base. Pero lo que pasa es que por alguna razón a veces la gente no abre las cosas o no tiene los mismos flujos que nosotros estamos acostumbrados. Entonces les voy a enseñar un ejemplo en lo que esto pasaría. Sobre todo hay gente que no le gusta usar el estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo me creo mucho por usar solo RBase y desde la terminal. Y entonces yo digo, me mandaste ese proyecto, voy a ver cómo se lee. Y abro mi sesión de R desde la terminal. Ahora, aquí el problema
es que mi working directory, o sea, yo lo abrí no en el directorio de trabajo, sino en la carpeta 1, porque sé que ahí está el script. Y entonces no me va a funcionar la instrucción que está en el script por default, porque la instrucción de readlines lo que supone es que tú estás un directorio afuera. Entonces trato de leer los datos y me dice, error, no existe. ¿Y por qué es eso? Es porque no estoy en la carpeta que debería de estar. Entonces ustedes pueden pensar que esto es poco común, pero sí pasa, ¿no? O sea, y una manera de hacerlo resistente a este, digamos, mal uso de los proyectos es usar here, porque en realidad la función here sí va a seguir funcionando, incluso en este escenario en la que la persona hizo algo que nosotros consideramos una mala práctica. Pero siempre es mejor estar preparados para que todos hagan las cosas con, bueno, para hacer lo más general posible. Y aquí sí funciona, ¿no? Entonces, esta instrucción es mucho más robusta. Funciona incluso cuando yo hago esto de abrir el script desde otra parte que no es la que esperaríamos o no es la del proyecto. Bueno, entonces aquí nada más es el resumen de lo que vimos. Sigue funcionando cuando compartes el código o mueves la carpeta de lugar. Ah, bueno, eso no lo vimos, pero lo pueden ver, ¿no? O sea, como todo está en base al proyecto del estudio, no importa si yo muevo la carpeta de lugar, no importa si yo muevo mi script de lugar, va a seguir funcionando esa misma instrucción, siempre y cuando esté autocontenido en el proyecto. Y funciona incluso cuando el directorio de trabajo es una carpeta anidada, no la de primer nivel. Este es el ejemplo que les acabo de mostrar, ¿no? Que no es la carpeta de primer nivel del proyecto, sino que estábamos adentro de la carpeta 1. Y bueno, como les dije, funciona para proyectos que pueden ser del estudio, pero puede ser una definición más general. Para un repositorio de Git también va a funcionar y va a tomar donde está el archivo .git de control de versiones como el punto de partida, ¿no? Para la base estable. También funciona para paquetes DR o si no, cualquier carpeta que ustedes usen pueden agregar un archivo .here y ese va a ser el punto de partida que va a usar la función here. Y la siguiente pregunta, que creo que no está aquí, es que también funciona con archivos de R Markdown o con teststat. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto, pero si ustedes han trabajado con R Markdown, quizás saben que crear rutas usando R Markdown a veces es un poco molesto. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, antes de llegar a los ejercicios, tenemos este último slide. Entonces, el paquete FS que ya les comenté viene de File System y va a ser un paquete que funciona como interfaz a operaciones en el sistema de archivos con la ventaja de ser multiplataforma, es decir, que va a funcionar sin importar el sistema operativo o el sistema de archivos que esté utilizando la computadora de cada persona. Entonces, por ejemplo, queremos evitar crear rutas de esta manera, queremos más bien utilizar funciones especializadas en rutas y para eso vamos a usar File System. Tiene otras ventajas o bueno, otras características y es que siempre utiliza tidy paths o rutas limpias. Aquí, ¿no? Entonces, cuando yo creo file path y home, esta es una función de rebase. Entonces, lo que va a crear es que también funciona bien como con el sistema de archivos, pero las rutas que crea no son limpias o no son tidy en el sentido que lo definen para FS. En cambio, si nosotros usamos la función de file system, que es path home, que sería el análogo, si se fijan, lo que me regresa es el path completo, ¿no? Entonces, siempre va a devolver rutas completas desde el inicio, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Bueno, eso es conveniente porque muchas veces en las rutas hay metadatos o hay información que queremos extraer. Y si esa ruta está completa y siempre tiene el mismo estándar, en primera ya sabemos qué vamos a recibir y en segunda, también va a ser más fácil extraer la información intermedia. Por ejemplo, si yo tengo una carpeta que se llama Guanajuato y yo quiero extraer el nombre del estado, podríamos imaginar que tengo una carpeta para cada estado, pues yo puedo sacar metadatos como el nombre de la carpeta para saber cuál es el estado al que corresponden esos datos. Entonces, bueno, que sean tidy paths facilita esas operaciones con rutas que muchas veces son muy importantes. Otra característica es que nunca usa múltiples diagonales. No sé si se han encontrado con que algunas funciones regresan la ruta y una diagonal extra al final.
Eso puede ser muy molesto cuando estás tratando de extraer información, porque además varía mucho de qué función estás usando. En cambio, en FS todo es consistente. Siempre se regresan rutas completas y siempre se utiliza diagonal para delimitar directorios, siempre, y nunca se usa más de una diagonal o diagonales al final. Ok, entonces son los dos paquetes que vamos a usar y esas son sus ventajas. Aquí tenemos otra cosa buena del paquete FS, es que también usa sintaxis parecida a lo que utilizan otras interfaces con el sistema de archivo. Por ejemplo, ls, que es una función, si ustedes han trabajado en la terminal, clásica para enlistar archivos, también funciona, tiene un nombre similar en el paquete FS y así, ¿no? O sea, dir create, o sea, todas tienen un nombre muy consistente. De hecho, por ejemplo, pueden ver todas las funciones disponibles a nivel directorio. Si ustedes ponen dir, hay copy, create, delete, exists. Y bueno, simplemente está muy bien diseñado, ¿no? Y si en vez de dir quieren hacer algo con el acceso, con el archivo en particular, pueden escribir las primeras letras y con el autocompletado es muy fácil llegar a la función que estás buscando, ¿no? Que está chmod para cambiar permisos, copy, create, delete, y nuevamente usan nombres que son bastante estándar para interactuar con el sistema de archivos. Sale. Pues para que salgan las dudas, vamos a hacer una práctica. Entonces, lo que tienen que hacer es correr estas dos instrucciones y con esas instrucciones se les va a descargar el material para hacer un ejercicio y que ahora sí, bueno, ojalá salgan las preguntas que tengan y nos quede todavía más claro este tema que bueno, yo creo que puede ahorrar dolores de cabeza en la posteridad. Entonces, lo que van a hacer es copiar esas dos instrucciones y las pegan en cualquier sesión de R que tengan abierta. Entonces, por ejemplo, en esta en la que yo estaba, si lo copio, lo que va a hacer es descargarme todo el material. Entonces aquí me dice, voy a descargar la información en tu desktop. ¿Está bien o quieres otra ubicación? Entonces yo le digo que sí, lo descarga y después, si quiero eliminar el zip, eso depende de cada quien, pero yo sí lo quiero eliminar. Y automáticamente me va a abrir un proyecto de RStudio donde están los ejercicios que quiero que intenten. Entonces, ya que tengan eso, abren el script, por ejemplo, de rutas absolutas y ahí está el primer ejercicio. Y así se pueden seguir hasta el 4. Hay una pregunta en el Socrative sobre R Markdown, nada más para saber cómo estamos en eso. Okay, entonces, casi todos los que contestaron han usado o al menos saben qué es un R Markdown. Ahora, los R Markdown, si no los han usado, son una cosa genial, pero ahorita llegamos al ejercicio 3. Primero vamos a resolverlas. Los dos, en el primer ejercicio había dos ejemplos que son como clásicos de cómo cuando se hardcodea la ruta o el ZWD, cómo se pone, ¿no? A veces es con user stereo o a veces se marca la virgulilla que indica que estás en el home, pero en realidad ninguna de las dos es conveniente, ¿no? Porque lo que quiere decir es que el proyecto no es portable. Si lo mueves de lugar o si lo compartes con alguien más, deja de funcionar. Entonces no es deseable porque no es portable. ¿Cuáles serían mejores opciones? Bueno, pues una es utilizar que estamos como base estable en el directorio y podemos usar una ruta como la construiríamos quizá antes de conocer el paquete here y sería como read csv y luego entrar a la carpeta datos, diagonal y y leer el archivo 2019 rama PM25. Si tienen curiosidad de qué son los datos, ¿alguien adivinó cuando vieron el view? Son datos de contaminantes, estos son de partículas por millón. No o sea, cuando estaban toda la parte de contaminación en Ciudad de México, no sé si recuerdan en 2019, que nuestra preocupación en ese momento era la contaminación. Entonces son los datos de las estaciones meteorológicas de Ciudad de México.
Pero bueno, otra manera que es aún mejor de construir la ruta sería usando el paquete here. Y como les dije, es aún mejor porque aquí no estamos tratando la ruta como un string, sino que el paquete here, al igual que el paquete file system, nos va a ayudar a construirlas multiplataforma, es decir, sin importar que estemos en Linux, Windows o Mac. Entonces, bueno, ahí las dos funcionan en realidad. O sea, cualquiera de las dos ya es mejor que las primeras dos líneas porque ya sería un proyecto autocontenido. Ahora, en el ejercicio 2, lo que te comentaba al grupo en el que yo estaba es que yo que doy clases, califico un montón de tareas. Y muchas veces veo rutas que son así y yo corro el script y no me funcionan. Y resulta que el estudiante, mientras hacía el trabajo de manera interactiva, cambió el directorio de trabajo a uno particular. Y para yo poder correr sus scripts, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que agregar una línea en mi consola de setwd y poner el directorio que yo adivino, bueno, no adivino, que investigo, es el que en realidad querían establecer. Y ya una vez que establezco eso, puedo correr la instrucción. Ahora esto, pues otra vez, no es, este sí sería autocontenido porque toda la información está dentro del proyecto, pero este problema es que no es portable, porque si no, perdón, no es, sí es portable, pero no es autocontenido. Es portable en el sentido de que toda la información está metida en el proyecto, pero no es autocontenido porque necesito agregar instrucciones adicionales para que corra el proyecto y para que corra el script. Entonces, pues esto no está nada bueno y yo tendría que hacer el doble. Entonces, si al revés nos acostumbramos a usar la función here, en realidad esto no nos afectaría, porque no importa que el directorio de trabajo sea la carpeta R, como recordemos, here construye todas las rutas en relación a la carpeta o al directorio de mayor nivel del proyecto, es decir, una carpeta afuera, la del proyecto. Entonces, bueno, esta sí funciona y aquí podemos contar cuántos registros hay en datos. Ahora, el último ejemplo es uno de R Markdown. Entonces, bueno, todos dijeron que conocen qué es R Markdown. Si no lo han usado, creo que para mí es una de los paquetes de R que más cambió mi vida. O sea, ya que empecé y conocí R Markdown, hago absolutamente todo con R Markdown. O sea, todos los archivos, todos los documentos que yo entrego son con R Markdown. Y la ventaja o lo que te hace muy fácil es que puedes tener en un mismo documento las funciones y la explicación a lo que estás haciendo. Y eso está muy bien, pero a lo mejor algo que les ha pasado cuando trabajan con R Markdown es que R Markdown tiene reglas propias que son diferentes a las de un script de R usual cuando se trata de establecer el directorio de trabajo. Entonces, en un proyecto de RStudio, por defecto, lo que yo ya les comenté muchas veces, es que el directorio de trabajo es el directorio del proyecto. Entonces, todos mis scripts de R van a suponer que mi base estable es el directorio del proyecto. Entonces, yo voy a construir rutas como la de la línea 5 aquí. En todas voy a suponer que los datos están, digo, que mi punto de partida es el directorio del proyecto. Ahora, ¿qué pasa en R Markdown? En R Markdown, si nosotros corremos dentro de uno de estos bloques de código, getwd nos dice que el directorio de trabajo es la carpeta R. Y eso es porque el archivo RMD está dentro de esta carpeta. Entonces, a diferencia de los scripts de R, en un archivo RMD, el directorio de trabajo coincide con el lugar donde está almacenado el archivo de R Markdown. Entonces, esta misma instrucción que me funciona en un script de R, cuando yo la paso a un R Markdown, truena, porque tiene mal el directorio de trabajo. Y eso es bastante molesto. Entonces, lo que yo tendría que hacer es que para leer este archivo, dentro del R Markdown, yo tengo que moverme al directorio de trabajo y ahora sí va a funcionar. ¿No? Entonces aquí ya puedo leer. ¡Ay! Que no lo corrí. Ya. Aquí ya va a funcionar. Me manda aquí un mensaje de que cambié el directorio de trabajo. Y bueno, entonces lo que nosotros primero podemos hacer es decir, ¿qué pasa si yo hago knit a este archivo de Markdown? Como yo ya cambié el directorio de trabajo al directorio del proyecto, como estoy acostumbrado,
pues entonces yo podría leer los datos una vez o 2 veces y va a funcionar. Pero cuando doy Neat, van a ver lo que pasa. El botón Neat sirve para generar el documento que estamos creando. Entonces aquí se va a evaluar el código. Y todo está bien, ¿no? Cuando yo veo getWD, me dice dónde está ubicado, que es en la carpeta de R, porque ahí está el archivo RMD. Después yo cambio el directorio de trabajo para ubicarme en la carpeta del proyecto. Esta es mi carpeta del proyecto, todo bien. Puedo leer los datos, pero cuando corre el chunk siguiente, el siguiente bloque de código, otra vez reseteó el directorio de trabajo. Es decir, que cuando yo hice el setwd, esa instrucción solo está afectando el bloque de código en la que está escrita. Entonces, otra vez ya no me funciona más adelante. Y bueno, hay varias maneras de lidiar con esto. Una cosa que yo podría hacer es construir todas las bases en relación a donde está ubicado el archivo RMD. El problema aquí es el que hemos arrastrado, que qué pasa si yo cambio la carpeta de mi archivo Markdown. Si yo lo meto a una subcarpeta para organizar mi código, va a dejar de funcionar, porque entonces yo tendría que salirme 2 lugares en vez de 1, ¿sí? Y bueno, entonces el argumento es que un mejor flujo es usar here, y entonces si yo uso here, ya no importa si yo estoy en un archivo DR o en un archivo DR Markdown, van a funcionar bien las rutas, ¿no? Entonces ahí ya no va a importar cuál es mi directorio de trabajo, porque here va a usar siempre como base estable el primer nivel de la carpeta. Entonces aquí yo podría usar here y otra vez lo que he usado muchas veces, datos. Nada más que lo que debo recordar siempre es cargar el paquete, ¿no? Porque al final sí estamos teniendo un paquete adicional que es el paquete here. Y ahora sí, si yo corro mi archivo ya no va a tener problemas porque siempre está construyendo rutas absolutas a partir de la base estable, ¿no? Entonces aquí pues ya lo logré. Entonces, bueno, igual a mí me impresionó cuando la primera vez que vi el paquete here es que no resolví un problema muy grande, que era un problema que yo ya, o sea, me había acostumbrado, pero en serio que si lo hacen parte de su flujo de trabajo, van a ver cómo sí hace una diferencia. La siguiente slide nada más era saber si tienen preguntas y enfatizar esta parte de seguir estas buenas prácticas conlleva como una curva de aprendizaje y sobre todo acostumbrarse porque es relativamente sencillo utilizar el paquete here, pero pero vale la pena, ¿no? O sea, es este trabajo adicional en un inicio que va a hacer que al final nuestros flujos sean mucho más suaves, ¿no? Y que yo pueda compartir y que haya mucho menos fricciones. Entonces, recordando nada más que nuestro objetivo es tener código que sea reproducible, que sea portable y que sean proyectos autocontenidos. Y esto va a mejorar nuestra manera, nuestro flujo de trabajar, sobre todo cuando tenemos que trabajar con otros. Incluso si ese otro es el yo dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, siento que es mi responsabilidad que si ya les dije que no usen ZWD, todavía queda un riesgo de que Jenny Bryan vaya y queme sus computadoras. Y no voy a hablar de esto, pero la segunda slide que había en esa presentación que fue muy controversial es que nunca usen rmlist-ls, porque también va a ir a incendiar su computadora. Y la razón por la que esta es mala práctica es porque es mejor reiniciar. O sea que uno cree que cuando corres esta instrucción, si es que lo han hecho, tu ambiente queda limpio, pero no es cierto. Hay cosas escondidas todavía. La siguiente parte es de cómo nombrar archivos. Esta es más cortita, pero también creo que es importante. Y otra vez, a veces cuando uno ve estas ideas por primera vez, igual y te suenan obvias, pero es porque son tan importantes que ya que las conoces dices, ay, pues claro. Pero la verdad es que es difícil que se te ocurran. Entonces lo que vamos a hablar es cómo hacer buenos nombres de archivos y por qué los nombres importan. Entonces hay 3 principios básicos. Necesitamos que los nombres sean amigables para computadoras, para humanos y que se puedan ordenar de manera conveniente. Entonces les voy a enseñar nombres cortos, nombres dolorosos que me he encontrado en la vida y que de hecho yo también he usado muchas veces,
y nombres buenos, ¿no? Entonces, un buen nombre te va a dar, o sea, yo aquí puse a Spock porque es larga vida y prosperidad, ¿no? Son archivos que realmente van a durar, son los que están bien nombrados. Si no, se te van a ir perdiendo y va a ser muy doloroso. Entonces, nombres malos, por ejemplo, abstract final.docx, porque en cuanto tú pones a tu tesis que es la versión final, no lo va a hacer. Entonces, luego que termina uno con 3 finales. ¿Y por qué es malo? Pues porque es poco informativo, porque después ya no te acuerdas si final era el bueno o si final o final 3. O sea, son nombres que no te dicen nada tampoco de lo que están almacenando. Nombres de archivos con puntuación y espacios también son malos porque es muy fácil también, otra vez tenemos este problema de plataformas que de repente tú abres en Windows y todos se te hicieron signos de interrogación cuando tú lo abriste en algún programa en particular o incluso dentro de tu mismo sistema operativo, ¿no? Dependiendo de dónde lo abras, cómo se van a desplegar esos signos o caracteres especiales, como son la puntuación y los espacios. Este también es muy malo, ¿no? Figura 1.png. Este tiene el problema de que tiene un espacio, que pues eso se ve que es algo como un archivo que descargas de internet y se te olvida de nombrarlo, ¿no? No le pones un nombre adecuado para representar lo que es. Entonces rápidamente tienes 4 figura 1.png y a lo mejor sí era una figura súper importante, pero la terminas borrando o perdiendo entre otros 20 archivos en tu carpeta de descargas. Bueno, 20, bueno, fuera. Tarea 1.r, pues este va un poco mejor, pero igual está bastante poco informativo, no sabes ni de qué clase, ni de qué fecha, ni de qué nada. Y bueno, digo, ni qué se diga, pero también es como un archivo que tiene caracteres especiales, un nombre larguísimo, que a veces también así se descargan directo a internet. Y a veces son archivos súper importantes, ¿no? Aquí puse, si borraste este archivo se acaba tu carrera. Y no importa que ahí esté tu tesis final de doctorado que llevas un año trabajándole, muchas veces no le damos la importancia a nombrar archivos. Y lo que yo quiero que veamos hoy es que con un esfuerzo pequeño vamos a ver que otra vez esto nos va a hacer la vida más fácil. Entonces, ¿cuáles son mejores nombres? Pues este es mejor nombre porque te dice la fecha de la creación y te dice un poco de lo que contiene, ¿no? Aquí Ortiz Abstract Art Studio Conf, ¿no? Entonces ahí ya sabes desde que lees el nombre de qué información está almacenando. También usar guiones altos es buena idea porque aquí nombres de archivos van mejorando porque es fácil leer para el humano, ¿no? A diferencia de aquí, o sea, incluso si dejáramos solamente si borraste este archivo se acaba tu carrera, para un humano poner los espacios en el lugar correcto ya empieza a tener una carga cognitiva que hace más fácil que lo pierdas. Pues también va un poco mejor, figura 1 y te habla de qué tipo de figura es, histograma, calificaciones. Trae información del autor y de la tarea. Y bueno, creo que sería el mejor porque trae la fecha en un formato de año, mes, día. Y además está separando con guiones bajos diferente tipo de metadatos, ¿no? Entonces, muchas veces el nombre del archivo contiene información importante o metadatos que nosotros queremos extraer, ¿no? Por ejemplo, la fecha de la creación o la descripción de lo que contiene. Y es muy conveniente separarlo con guión bajos. Vamos a ver ahorita por qué, pero lo pueden ver desde la lectura, que lo hace más fácil, o sea, la lectura del humano. Entonces, vamos a tratar cada uno de los 3 puntos. Que un nombre sea amigable para computadora es no solo R, sino más general. Quiere decir que es fácil usar expresiones regulares y globbing. Ahí tengo unas preguntas en Socrative. ¿Quién conoce qué es una expresión regular? Ok, entonces hay muchos de ustedes que nunca lo habían escuchado. Entonces, cuando nosotros tenemos en una tabla de datos o en nombres de archivos es un ejemplo particular, pero cuando tenemos cadenas de caracteres en las que queremos buscar información, las expresiones regulares son muy útiles. Entonces, pueden pensar, por ejemplo, si tienen una tabla de datos y quieren filtrar a la gente mayor a 18. Bueno, como esa es una variable numérica, nosotros tenemos como operadores para hacerlo eso fácilmente, ¿no? Con el signo mayor o igual. O si queremos identificar, no sé, quiénes pesan más de 50 kilos, también tenemos cómo. Pero ¿qué pasa cuando lo que queremos es buscar patrones en textos? Bueno, ahí lo que necesitamos es como otra sintaxis para poder trabajar con cadenas de caracteres. Y ahí es donde entran las expresiones regulares. Por ejemplo, si ustedes han tratado de sacar un nuevo usuario en un sitio, por ejemplo, un nuevo correo, y les pide, en la contraseña tiene que tener
una mayúscula, al menos una mayúscula, minúsculas, un carácter especial y 3 números. Entonces, la manera en la que el sistema o el programa checa que su contraseña cumpla estos requisitos es usando expresiones regulares, que lo que están buscando es que lo que tú escribiste cumpla las reglas de ese patrón. Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero básicamente son una manera o una herramienta para poder identificar cadenas o patrones de texto en textos más grandes, ¿no? Patrones particulares. Y bueno, en el caso de nombres de archivos, queremos poder utilizar expresiones regulares dentro de ellos, porque como les dije, los nombres o las rutas muchas veces tienen información importante que nosotros queremos extraer. Entonces, ¿cómo la podemos extraer? Usando expresiones regulares. Por ejemplo, para detectar la fecha. ¿Cómo extraigo del nombre del archivo la fecha? Bueno, pues escribo una expresión regular y extraigo la fecha. Y el globbing es algo similar a expresiones regulares que se utiliza para filtrar archivos. Y bueno, la segunda cosa que queremos es que sea fácil operar sobre ellos. Entonces, por eso, usando delimitadores como guión bajo, nos ayudan a separar el nombre del archivo en diferentes tipos de metadatos. Por ejemplo, en el archivo de aquí, si yo digo, ok, separa este nombre en el guión bajo, yo ya tendría la fecha por un lado y el contenido del archivo en otro. Entonces, eso es amigable para computadora porque facilita este tipo de operaciones. Les voy a dar un ejemplo de expresiones regulares. Imagínense que nosotros tenemos esta lista de archivos. Entonces aquí yo tengo archivos de fecundidad tomados en diferente año, por grupo de edad, bueno, eso describe lo que contiene el archivo, y tengo uno para cada estado, Guanajuato, Morelos y todos los estados. Ahora, si de todos los archivos que hay disponibles, yo quiero extraer los de Guanajuato y Morelos, le digo, de todos los que hay ahí, filtra usando la expresión regular Guanajuato, no sé cómo se dice, pipe, more. Entonces va a buscar en todos los archivos aquellos que tengan el patrón GTO o el patrón Morelos. Bueno, more. Entonces esto funciona y es muy fácil de hacer para filtrar los archivos, pero tienen que pensar que también es fácil gracias a que yo puse buenos nombres de archivos. ¿Qué pasaría si yo tuviera este escenario en el que tengo, por ejemplo, Michoacán con M mayúscula, Guanajuato con mayúscula? Pues si yo simplemente filtro usando la instrucción de arriba, no va a detectar los que tienen mayúscula, ¿ok? Porque dice, yo solo estoy buscando los archivos que coincidan con GTO o con MICH, o sea, que tengan estas 3 letras o esta cadena dentro de su nombre de archivo. Entonces yo podría caer en un error, ¿no? Porque podría decir, solo tengo 4 archivos, cuando en realidad lo que pasó es que pues tenía otro con caracteres especiales y otro con mayúsculas y minúsculas. Y también se puede, hay una expresión regular para eso, pero se va complicando, ¿no? En ese caso tendría que usar esta expresión regular que tiene el signo de interrogación y, eso quiere decir que no importa que va a ser ciego no va a ser sensible a mayúsculas y minúsculas. Pero bueno, el primer ejemplo es mejor porque tenemos primero todos los archivos con el mismo estándar y la expresión regular es más sencilla de construir. Ok, entonces la segunda pregunta era globbing. ¿Alguien sabe qué es globbing? Ok, entonces el globbing es algo parecido a expresiones regulares, pero está diseñado para trabajarse en la shell y filtrar nombres de archivos. Tiene aspectos comunes, pero hay que tener cuidado porque el globbing y las expresiones regulares tienen algunos, le llaman flashcards o caracteres especiales que son similares, es decir, ven lo que yo hice aquí, es signo de interrogación y eso hizo que ya no importara mayúsculas o minúsculas. Cuando aprenden a usar expresiones regulares, se tienen que aprender o más bien googlear cuáles son las caracteres especiales que tienen que usar para crear o encontrar el patrón que ustedes buscan. Ahora, el problema con globbing, o lo que hay que tener cuidado, es que utiliza los mismos caracteres, pero a veces tienen un resultado diferente a expresiones regulares. Y globbing en general es algo más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo ls, o sea, aquí estoy en mi terminal y quiero decir, enlista todos los archivos que terminen con XLS.
Y se puede usar también en R. Entonces, por ejemplo, aquí dirls puede decidir ya sea una expresión regular o un glob, que es una sintaxis diferente. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, crea una tabla que utilice, que almacene la información, bueno, que almacene los nombres de archivos que yo estoy extrayendo con dirls. Entonces, dirls me enlista los archivos y después estoy metiendo eso a una tabla de datos. Ahorita les voy a decir por qué. Pero una cosa que pueden ver es que aquí ya estamos usando las funciones del paquete FS. Entonces tienen estas, bueno, esta es una, ¿no? Es enlistar todos los que y utilizas el código del globbing, ¿no? Y, bueno, la segunda parte que les dije que era importante para las computadoras es que fuera fácil operar sobre ellos y lo que queríamos era extraer información. O sea, aquí hay un ejemplo donde tengo buenos nombres de archivos, por ejemplo, un indicador del número de script. También tengo información de qué se trata el script. Por ejemplo, aquí tengo explora librerías o el ejercicio de práctica de file systems y un nivel de dificultad. Entonces, cuando yo enlisto, o sea, los nombres de archivos utilizan como astutamente el guión alto y el guión bajo. El guión alto para facilitar la lectura de cada una cosa que se trata. Por ejemplo, aquí explora librerías. Es más fácil de leer que ponerlo todo pegado o que ponerlo con camel case, ¿no? Con mayúsculas y minúsculas. Entonces, los guiones altos los estoy usando para mejorar legibilidad y los guiones bajos los estoy usando para que sea fácil extraer los metadatos o la información que está almacenada en el nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puedo separar o extraer de cada archivo cuál es su nivel de dificultad, de qué trata y cuál es el número del archivo, ¿no? Amigables para humanos. Entonces, de amigables para humanos, pues se me ha ido, porque como lo puedo leer porque soy humano, ya he hecho un poco de lo que se trata, pero se trata más de cómo opera una computadora, de cómo nosotros lo ubicamos, localizamos y entendemos de qué trata. Entonces, es importante que contengan información, que den contexto, y aquí hay un concepto que se llama slug, y es algo que se puede utilizar para para crear o generar nombres que sean amigables para el usuario. Entonces, si se fijan en este nombre, la primera parte antes del primer guión bajo corresponde a la fecha de creación. La segunda, que es la parte del slug, corresponde a la información de qué contiene el archivo y después tenemos el tipo de archivo. Entonces, el concepto de slug en realidad nace de la creación de los URLs de páginas web. Entonces, la idea aquí era crear direcciones de páginas web que suenan amigables para el humano. ¿Y eso a qué ayuda? Pues aunque antes de que le des clic, en primera sabes de qué va, porque contienen información de qué hay en esa página web. Y también, pues no sé, hay como menos miedo también de caer o sea, si uno ve el URL, lo puede leer y lo entiende, pues te da menos preocupación que sea un lugar, no sé, que te vaya a poner un virus o algo así, ¿no? O sea, que sea confiable. Entonces, bueno, la palabra slug viene es algo de Unique Identifier, que ahorita se me olvidó, pero el chiste es que esa misma idea de los slugs en páginas web, que no todas tienen, pero en general las más confiables sí tienen, hay gente que se preocupa por eso y que es algo bueno, un sitio bien construido tiene, por ejemplo, este es uno del Guardian, y la idea es que los humanos podamos leer de qué va y no sea simplemente algo como este URL que yo tengo acá arriba, ¿no? Que quién sabe de qué trata, sino que te da información. Y esa misma idea la podemos copiar al nombre de archivo. Para que se ordenen convenientemente, que es la última como aspecto importante de nombrar buenos archivos, es importante que incluyan una componente numérica, que incluyan ceros para tener una longitud constante, que eso nos va a dar un orden ventajoso, y usar el estándar ISO 8609 para fechas. Entonces, vamos a ver ejemplos para que sepan qué es. Estos son intentos fallidos. A lo mejor ustedes pueden ver por qué. ¿Alguien me puede decir por qué esto es un intento fallido? Aquí estoy enlistando los archivos de una carpeta. De hecho, aquí ya puedo usar esto. Y cuando los enlisto, a mí me gustaría que se ordenen convenientemente para ver qué hay, en qué orden se tienen que correr. O sea, dan información no solo a ti,
Pero también si compartes tu proyecto, la otra persona cuando ve la componente numérica sabe en qué orden debe ir ejecutando. Pero ¿quién me dice el problema del primer intento fallido? Los números, ¿no? El problema es que no se hizo lo que en inglés se llaman padding, y es que todas las componentes numéricas tengan la misma longitud. Y aquí, pues yo quiero ir leyendo qué pasos tengo que seguir, y primero era introducción, luego introducción a ggplot2, manipulación de datos, bla, bla, bla. Pero aquí se me interpuso un 10, y esto fue por no poner ceros. Si yo hubiera puesto 01, 02, 03, el ordenamiento hubiera sido adecuado. ¿Cuál otro tengo acá? Acá tengo otro intento fallido. ¿Quién me dice cuál es el intento fallido del segundo? Acá el problema es que quizá yo pensaría que los quería ordenar cronológicamente. Creo que alguien puso, a ver, vamos a ver. No vas a poder quitar los estados. Bueno, ese puede ser también otro problema, que aquí podría haber puesto un guión bajo para poder separar más fácilmente. Pero también es en el ordenamiento, ¿no? O sea, en el ordenamiento hace más sentido querer ordenar de manera cronológica, pero aquí el problema es que los archivos están ordenados de acuerdo a día, mes, año. Y esto no es un estándar bueno, porque cuando tú quieres ordenar cronológicamente te empiezan a saltar, por ejemplo, yo quisiera que primero fueran los de 2010, luego los de 2012 y luego los de 2015. Entonces es mejor utilizar siempre, y eso era lo que decía en el slide anterior, el estándar ISO 8601 para fechas, que pone primera prioridad a año, luego mes y luego día. Y esto pues es bueno porque entonces siempre te van a quedar cronológicamente de menor a mayor o mayor a menor, como tú lo quieras ordenar. Entonces, bueno, esos son los 3 principios para nombrar archivos. Y bueno, ahí hay otras guías importantes que vale la pena evitar espacios, evitar puntuación, acentos, caracteres especiales y uso de minúsculas y mayúsculas. Este en particular me llamó la atención porque en algunos sistemas operativos el hecho de que solamente cambies mayúscula a minúscula hace que el nombre de archivo sea diferente. Pero hay otros sistemas operativos donde eso no se permite. O sea, ustedes pueden probar si pueden nombrar en la misma ubicación 2 archivos cuya única diferencia sea mayúscula o minúscula. Me parece que en Windows y en Mac no se puede, pero hay algunas versiones de Linux en las que eso ya separa y ya crea 2 archivos diferentes. Entonces, bueno, ¿para qué nos buscamos problemas? Es mejor evitar el uso de mayúsculas, ¿no? La otra que ya mencionamos fue usar guiones bajos para separar metadatos, porque así podría operar y hacer más fácil la extracción de esos metadatos. Usar guiones altos para delimitar palabras y que sean fáciles de leer, y utilizar el estándar año, mes, día o alguna componente numérica que facilite el ordenamiento. Por ejemplo, también si ustedes después de Markdown quieren hacer, por ejemplo, un archivo bookdown o algo así, a veces el nombre y cómo enumeramos los archivos también va a determinar cómo se van generando y ordenando en nuestro libro final o en nuestro documento final. Entonces también por eso siempre es importante tener mejor control sobre cómo va a ser ese ordenamiento, y la mejor manera es agregar caracteres numéricos, porque así nosotros especificamos claramente cuál va primero, cuál después, y no depende de, no sé, de si empezaba con A, B o C. Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas?